Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos permite estar acá. Traté de transmitir la palabra a través del Facebook Live. No pude. No lo publicó la página. No sabemos, pero aquí estamos, seguimos. Gracias a Dios tenemos este otro programa de YouTube. Esto es para los que están allí en vivo y los que van a conectarse, los que lo van a ver luego grabado. Y yo voy a transmitir esto, lo voy a reenviar a la página del Facebook Live. Yo quiero que hoy tratemos un tema, he tenido lucha porque esto es muy importante. Quiero hablar brevemente, pero sé que el Espíritu de Dios quiere que este tema se toque. Y para eso quiero ir a 1 Timoteo 1, versículos 18 y 19, que dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Amén. El tema de hoy lo he intitulado Mantente firme en la fe. Pablo le presenta a Timoteo, un joven ministro del Señor, por lo que Pablo se vio obligado. Cuando digo obligado no es lo forzaron, sino que sintió la obligación de respaldar a ese joven, porque era un ministro naciente, pero fundamentado en la verdad. Era un joven de ejemplo, era un joven de testimonio, y por lo que Pablo sintió su responsabilidad y la urgencia de este joven de ser atendido y cuidado ministerialmente. Su abuela era una mujer de Dios, Loida, su madre también. La madre de Timoteo era una mujer de Dios y la madre de Timoteo era una mujer de Dios. Es decir, que la abuela Loida fundamentó a su hija en la verdad de Dios y la mamá de Timoteo lo fundamentó a él en la palabra de verdad. Entonces, fíjense lo importante que es mantener el fundamento desde el mismo hogar. Y los que tuvimos esa oportunidad, pues damos gloria a Dios, y el que no, esfuércese por eso. Le dice: este mandamiento es una orden, algo que tiene que cumplir, porque estar en el Señor hay muchas bendiciones, promesas, pero hay muchos mandamientos, hay demandas que tenemos que cumplir. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. O sea, le impuso una carga, le dio la responsabilidad, te encargo. Como hizo el buen samaritano, le encargó al mesero, al hombre del mesón, el herido. Jesús le encargó a Juan, a María. Le dijo: Juan, y ahí tu madre. Y a María le dijo: mujer, y ahí tu hijo. Jesús, cuando subió al cielo, a la diestra del Padre, nos envió el Señor, al Espíritu Santo, y nos encargó en sus manos. Es decir, que nadie en el Señor es independiente. Todos dependemos de alguien que a su vez depende de alguien, y a su vez todos dependemos de Dios. Para que conforme a las profecías, óigame,
conforme a que la profecía, la palabra profética, tiene que conformarse a la palabra escrita del Señor, que se hicieron antes en cuanto a ti. Es decir, que Dios habló de él. Milites en ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Oiga bien, Pablo le da a su discípulo Timoteo una orden. Le dice, mantén la fe. No es solo tenerla, es mantener la fe. Pedro tenía fe. Cuando comenzó a caminar sobre las aguas, no la mantuvo y se hundió. Juan el Bautista era un hombre de fe. Era el hombre más grande nacido de vientre de mujer. Lo dijo Jesús. Pero estando preso, le falló la fe y mandó a preguntar que si Jesús era el Mesías, había que esperar otro. Entonces, a pesar de muchas otras cosas que Pablo le aconsejó a Timoteo que debía guardar para caminar en victoria, ese camino de fe del ministerio, la más importante es la fe, porque sin fe, Pablo sabía, él lo escribió en el libro de los Hebreos, es imposible agradar a Dios. En tiempos de bonanza, de alegría, de fiesta, cualquiera puede hablar de su fe, puede hasta cantarla, puede hasta promoverla. Pero la fe genuina, la fe auténtica, la fe bíblica, es la que mantiene a flote a los creyentes del Señor en medio de un mar de tribulaciones y no dejas que tú naufragues. Y no es que la fe suprima la realidad de los problemas y la realidad de las situaciones que se estén viviendo. Es que le proporciona más bien a los que son de Dios unas alas para volar por encima de las tormentas. La fe verdadera es la que nos revela de dónde somos, quiénes somos y hacia dónde vamos. La fe verdadera nos enseña que no estamos solos, que el Señor Jesús está con nosotros, a nuestro lado. Él lo prometió, estar con nosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. Él siempre estará con nosotros. Solo nos pide mantener la fe. Jesús dijo, hallará al Hijo del Hombre fe en la tierra cuando vuelva. De verdad que la fe es una especie en extinción. La fe verdadera ha sido erradicada de la vida de muchos creyentes y ha sido suplantada por motivaciones, por qué sé yo, por visiones, por manifestaciones terapéuticas, y eso ha hecho que la gente se desvíe de la verdadera fe. Hay una anécdota de un rey pagano que él se enojó mucho porque su sirviente se enteró que él era cristiano. Y él lo amenazó y le ordenó que dejara su fe en Jesucristo. Y el sirviente le dijo, mi rey, si yo dejo a mi Salvador, entonces ya no tengo nada por qué vivir, le dijo el sirviente. Y el rey le dijo, bueno, si no dejas la fe en el cristianismo y en ese tal Jesús, te voy a desterrar de esta tierra. Entonces el sirviente le dijo, mi rey, es que mi reino, el reino al que yo pertenezco, no está en esta tierra. Entonces el rey se enfureció y le dijo, entonces le voy a ordenar a mis soldados que te despojen, que te quiten todas tus pertenencias, que te quiten todos tus bienes. Entonces el sirviente le dijo, mi tesoro, mi rey, no está aquí en esta tierra, está en el cielo y usted no puede tocarlo. El rey se enfureció aún más
Y le dijo entonces, voy a ordenar que te maten, que te decapiten, que te corten la cabeza con un hacha. Pero el sirviente se sonrió, alegremente le dijo, mi rey, yo morí hace años, el día que me entregué a Jesucristo, y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y le repitió lo que dijo Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí, y si vivo, vivo para Él, mi rey, y si muero, para Él muero, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Usted decide, porque ya yo decidí quedarme con el Señor. Entonces, ¿sabe una cosa? Aunque esto es una anécdota, la importancia de mantener la fe en Jesucristo, que los momentos de dolor, de crisis, de prueba, de angustia, van a venir y son precisamente la oportunidad que Dios nos da para hacerle ver al diablo, al mundo y a la gente que nuestra fe en Jesucristo está por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones, por encima de las amenazas, por encima del odio, por encima de todas esas montañas de obstáculos que podemos encontrar desde el mismo día que le entregamos nuestra vida al Señor y que decidimos caminar con Él y vivir para Él. Entonces, en el Salmo 84, versículo 6, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Óigame, atravesando. O sea, atravesar significa a través de. No hay paralelos, no hay trochas para evitar el valle. Todos necesitamos atravesar el valle de lágrimas. Todos. Óigame bien. Jesús atravesó ese valle de 2 kilómetros, llamado la Vía de la Dolorosa. Jesús lo atravesó. Cuando llegó al monte Getsemaní, que vio la copa amarga, no quiso tomarla. No quería tomarla, pero recordó que para eso Él vino. Tuvo que atravesar el valle de lágrimas. Lo atravesó Pedro, lo atravesó Pablo. Siempre estaban presos. En el Sanedrín eran azotados. Tuvieron que atravesarlo. No hay forma de esquivar el valle de lágrimas. ¿Y sabe por qué? Porque el valle de lágrimas está en la bitácora, está en la ruta, está en la vía al cielo. Eso es, está en la ruta. No se puede tener gloria sin calvario. No se puede tener corona sin cruz. Así que quiero que me entiendan. Atravesando el valle de lágrimas. David lo atravesó también. Todos los hombres y mujeres de Dios han tenido que atravesar el valle de lágrimas. Bendecimos a los que están conectados. Y Pedro, el apóstol, nos dice en 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, mire cómo dice, de modo que los que padecen, o sea, los que sufren, los que tienen padecimiento, pero eso sí, según la voluntad de Dios, porque hay sufrimientos que no vienen que no están dentro de la voluntad de Dios. Son sufrimientos que la gente se busca por moverse a destiempo, por caminar en otro programa, en otro propósito, por caminar a su manera sin consultar la voluntad de Dios. Y por eso terminan estrellados. Dice que padecen según la voluntad de Dios. O sea que dentro de todas las cosas que Dios quiere para nosotros, muchas veces tiene para nosotros padecimientos, porque es necesario que a través de luchas y pruebas lleguemos a Dios, lleguemos al cielo. Pablo tenía aguijón en su carne. Así que hay cosas que no podemos evitarlas,
Entonces tenemos que vivir con eso. ¿Por qué? Porque de la resistencia, de la fe que mantenemos, de la disposición de quedarnos con Él a pesar de que tengamos el mundo en contra, de eso depende que tú y yo agrademos o desagrademos o desagrademos al Señor. Entonces dice, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Estás en un momento duro, encomienda tu alma al Señor. Jesús le encomendó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hagan el bien. Hagan el bien. Fíjate, están padeciendo y sin embargo Pedro le dice, hagan el bien. Nunca le pagues mal al que te hace mal. Nunca hieras al que te hirió. Ora por él, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora vean, el sistema humano quizás en su deseo bien encaminado, bien intencionado, de tratar de lograr el bien de la colectividad, del común, puede proveer ciertas soluciones a situaciones de la vida humana, pero jamás el mundo nos dará la fe que solo viene de Dios, que nos es dada por medio del Espíritu Santo y que es con lo único que nosotros podemos vencer en nuestra peregrinación por esta vida llena de mentiras y de maldad. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Qué bello es el Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Óigame, no está difícil. Si tú vas a vencer, significa que ahí va a haber batallas. Tú no puedes vencer algo que no viene en contra de ti, que no te adversa, que no pelea contra ti. Todo lo que es nacido en el momento que tú naces para Dios, que el Espíritu de Dios viene sobre ti y produce ese milagro que solo Él puede hacer, de nuevo nacimiento. Desde ese mismo momento tú eres vencedor. Vencedor. Los discípulos, los apóstoles vencieron al mundo. Aún fueron aserrados, fueron asesinados. Isaías dice que fue aserrado. Le abrieron las piernas, uno por allá, otro por acá, y por el medio lo aserraron con un serrucho, lo picaron por la mitad. Todos ellos murieron apedreados, decapitados, quemados. Bueno, pero ellos vencieron aún a la muerte, vencieron el miedo. Gloria al Señor. Siempre la fe ha sido un factor determinante para vencer obstáculos que el enemigo coloca delante de la obra de Dios y delante de aquellos que quieren servir a Dios. Pero en estos tiempos finales, hoy, estamos en junio 2021, creo que 7, 8 por ahí, en que nosotros vivimos en estos días terribles, es cuando la verdadera fe va a ser notable a los verdaderos creyentes. El mundo, hermanos, como todo lo fabrican y todo lo imitan, el mundo ha fabricado una especie de fe abstracta, una fe alternativa, una fe genérica, que a la hora de la prueba, a la hora de la realidad, de los gigantes reales, de los verdaderos enemigos, no sirve. Porque esa fe se convierte como especie de un escudo de papel en una batalla y esperando que con ese escudo de papel detengamos la bala de un fusil o un misil o una bala de cañón. Algo así. Entonces,
Por eso, como cuando viene la crisis, viene la prueba, viene la realidad, viene el mundo real, la vida real. Entonces, se encuentran que no les funciona y terminan suicidándose o pensando en el suicidio o terminan con tratamientos psiquiátricos encadenados a los antidepresivos, a los somníferos, los calmantes. ¿Por qué? Porque la verdadera fe viene de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo y sin ella no se puede agradar a Dios. Y es porque el justo por esa fe vivirá. Bendito sea el Señor. Entonces hoy tenemos un mundo que nos asedia, que nos persigue, nos ataca, nos odia, nos aborrece. Y los ataques son cada día más violentos, tanto en lo espiritual como en lo físico, lo emocional. Y es un reto más bien a nuestra fe. La fe no viene sobre gente extraordinarias, ni superhombres, ni supermujeres. No, la fe hace extraordinarios a hombres y mujeres ordinarios. Dios hace vencedores y fuertes a hombres y mujeres débiles. ¿Para qué? Para que la gloria no sea del hombre porque es débil, sino al Dios que en su debilidad trabajó en su fortaleza. Le entregó la debilidad a Dios y Dios le dio la fortaleza. Por eso que dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, nos da fuerza. Entonces, esta es la fe de Dios. Y esta es una fe que no se compra con dinero, ni la encargas por Amazon, ni te la da la fama. La fama no la produce esa fe. Esta fe no se compra, no se vende, es gratuita, es un regalo de Dios, es un don. Don es un regalo. Pero a la vez la fe verdadera tan poderosa es tan sencilla y es tan gratuita que los hombres la desprecian sin saber que la fe verdadera de Dios es el verdadero vehículo que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, no te rindas. Hermano, hermana, amigo, amiga, no te rindas. Y si tú crees lo que dice la palabra, tienes la batalla ganada, tienes los elementos de victoria, solo tienes que activarla a través de la fe. Entonces, no te rindas. Ya nuestra redención está cerca. Resiste, resiste un poco más, solo una milla más, y el que ha de venir vendrá. ¿Por qué? Porque nuestra redención está más cerca de lo que nosotros creemos. Las señales se han cumplido. Así que levanta los ojos, mira el trono de la gracia y camina bajo esa lluvia de bendición, esa lluvia de fortaleza, esa lluvia de luz. De allí viene nuestro oportuno socorro, de ese trono de gracia. ¿Lo crees? Es bueno creerlo. Es bueno estar allí en la fe, como le dijo Pedro. Pedro se lo dijo a Jesús en el monte de la transfiguración, Mateo 17, Marcos 9. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí contigo. Qué bueno es estar con el Señor. ¿Lo crees? Entonces, sécate las lágrimas. Sacúdete el polvo del camino donde te arrojaron. Retoma tu rumbo hacia la nueva Canaán. Vuélvete a vestir de la armadura poderosa de Dios. Desnúdate de tus harapos del pasado, de la miseria, del desprecio, ¿no? De que el gusano vil, ahora somos pueblo de Dios, poder de Dios, luminares del mundo somos hoy. Vuélvete a vestir
con la armadura de Dios. Levanta las armas de la luz, esas armas que Dios te dio un día, y retoma tu lugar. Vuelve al lugar, vuelve, corre ese lugar de la batalla, no lo abandones, que solo los valientes vuelven a la batalla. En los tiempos del imperio griego, esa fuerza helénica que gobernó, conquistó, en una de las batallas más tremendas, estaba Alejandro el Grande. Alejandro Magno estaba en la batalla, pero él estaba en la batalla con sus soldados. Él no era este tipo de generales que están en una oficina llamando por teléfono, dirigiendo una batalla en una oficina con aire acondicionado. Los verdaderos ministros del Señor están en la batalla, están en el campo, no están allí, no son tácitos, son personas que van a la batalla, que toman la espada, que se sudan, que sienten el golpe de la espada del enemigo en su espada. Están ahí con su ejército, están ahí con los hermanos en la fe. Eso fue lo que sintió Urías Eteo cuando David lo mandó llamar para hacer lo que se acostara con Betsabé, para que el hijo que era de David, se lo acuñaran a Urías. Pero Urías no era que amaba a su esposa, no sabía lo que Samuel había hecho, pero más amaba a su pueblo y amaba el arca, estaba allá en el campo, estaba en el pueblo, en el suelo tirado, descansando de la batalla. Y él dijo: ¿cómo yo me voy a ir a acostar con mi mujer cuando el arca de mi Dios está en el campo? Cuando mis hermanos, las tribus de Israel, el pueblo de Israel está en batalla. No, esto es un principio que Dios nos enseña. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Estamos en batalla. Levanta, vuélvete al lugar, vuelve a tomar la muralla, vuelve a tomar el atalaya, vuelve a tomar esos puntos duros donde hay batalla. Entonces, hubo un joven que se asustó porque la batalla estaba fuerte. Ya voy a terminar. Y él desertó y lo capturaron y se lo trajeron a Napoleón, a Alejandro el Grande. Le dieron: mi general, este cobarde abandonó la batalla, desertó. Y el general Alejandro Magno le dice: ¿por qué corriste? ¿Por qué te escapaste de la batalla? Le dijo el muchacho: porque tenía mucho miedo, mi general. Y le dijo: ¿cómo se llama usted? Y el muchacho le dijo: yo me llamo Alejandro. Y Alejandro Magno le dijo: soldado, vuelva a la batalla y muera en batalla o quítese ese nombre. Entonces nosotros tenemos un nombre más grande que el de Bonaparte. Tenemos el nombre de Jesús. Sobre todo el nombre es el nombre de Jesús, nombre ante el cual toda rodilla debe doblarse y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria del Dios Padre y Dios Todopoderoso. Entonces vuelvan a la batalla, volvámonos, hermanos, porque estamos dando la última batalla. Este es el día, como el de los 300 valientes de Gedeón. Este es el día. Se fueron 22.000, 32.000. Regresaron a casa porque tenían miedo. Solo quedaron 300. Pero en esos 300 estaba la victoria. Esos eran los 300.